¿Te has despertado alguna vez con esa sensación inexplicable de que algo importante está por suceder? O tal vez has experimentado coincidencias tan perfectas que parecen imposibles de explicar. Yo también he estado ahí. De hecho, hace poco viví una experiencia que me dejó sin palabras. Y hoy me di cuenta de que no fue casualidad, sino una señal clara de Dios. El problema es que muchas veces estas señales pasan frente a nuestros ojos y no las reconocemos. Es como tener un teléfono en modo silencioso, los mensajes llegan, pero si no prestamos atención, podemos perderlos. Por eso hoy voy a compartir contigo 12 señales impactantes que Dios utiliza para hablarnos. Y te adelanto que la señal número 12 es tan poderosa que podría revolucionar tu forma de ver las situaciones que estás viviendo ahora mismo. Antes de comenzar, te animo a escribir en los comentarios "Estoy atento" si alguna vez has sentido que Dios intenta decirte algo. Y si estás viendo esto en el momento de su publicación, escribe en vivo para conectar con otros hermanos que están recibiendo este mensaje al mismo tiempo que tú. Señal número 1. Mensajes repetitivos. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Segunda de Corintios 13:1. Este versículo nos revela un principio fundamental sobre cómo Dios confirma su mensaje en nuestras vidas. No se trata de coincidencias aleatorias, sino de un patrón divino que Dios utiliza para captar nuestra atención y confirmar su dirección. Primero, analicemos qué significa recibir mensajes repetitivos de Dios. Cuando Dios quiere enfatizar algo en nuestras vidas, frecuentemente utiliza diferentes canales para transmitir el mismo mensaje. Puede ser a través de la lectura bíblica, una conversación casual, un sermón en la iglesia, o incluso una canción que escuchamos. La clave está en reconocer el patrón divino en estas aparentes coincidencias. Pensemos en la historia de Pedro en Hechos 10. Dios le dio una visión específica, y mientras meditaba en ella, llegaron mensajeros buscándolo. No fue una coincidencia, Dios estaba confirmando su mensaje a través de diferentes medios para que Pedro no tuviera dudas sobre su voluntad. La segunda parte de esta señal nos habla de la importancia del discernimiento. No todo mensaje repetitivo viene de Dios, pero cuando Él está hablando, hay una claridad y una consistencia especial en el mensaje. Los mensajes divinos siempre estarán alineados con su palabra y tendrán el propósito de acercarnos más a Él. Un ejemplo contemporáneo sería cuando estás considerando una decisión importante, y de repente el mismo tema aparece en tu entorno, luego un amigo te comparte una experiencia relacionada. Y finalmente escuchas un mensaje que toca exactamente ese punto. Estas coincidencias son a menudo la forma en que Dios confirma su dirección en nuestras vidas. Esto nos enseña que Dios es un Dios de orden y confirmación. No nos deja en la incertidumbre, sino que confirma su mensaje de múltiples maneras para que podamos avanzar con confianza en su dirección. Hoy, te invito a reflexionar. ¿Has notado algún mensaje recurrente en tu vida últimamente? ¿Hay algún tema que parece seguirte a donde vas? Quizás Dios está intentando captar tu atención. Toma un momento para hacer una pausa y evaluar esos mensajes repetitivos que has estado recibiendo. Los mensajes repetitivos son una de las formas más claras en que Dios nos habla, pero requieren de nuestra atención y disposición para reconocerlos. No son simples coincidencias, sino confirmaciones divinas diseñadas para guiarnos en su perfecta voluntad. Que esta señal nos ayude a estar más atentos a las diferentes formas en que Dios confirma su mensaje en nuestras vidas, recordando siempre que Él es un Dios que se comunica clara y consistentemente con sus hijos. Señal número 2. Paz interior inexplicable. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Este versículo nos revela una de las señales más poderosas de la presencia y dirección de Dios en nuestras vidas, una paz que desafía toda lógica humana. No es una paz común,
sino una tranquilidad sobrenatural que viene directamente del cielo. Primero, debemos entender qué significa esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que aparece precisamente cuando, según la lógica humana, deberíamos estar preocupados o ansiosos. Es como un ancla que mantiene firme nuestra alma en medio de la tormenta más fuerte. No tiene explicación natural, porque su origen es sobrenatural. Pensemos en Daniel cuando fue arrojado al foso de los leones. En una situación donde el miedo y la ansiedad serían las respuestas naturales, Daniel experimentó una paz tan profunda que pudo dormir en medio de las fieras. Esta paz no venía de la certeza de su supervivencia física, sino de su confianza inquebrantable en Dios. La segunda parte del versículo nos habla de cómo, esta paz guardará sus corazones y sus pensamientos. La palabra guardar aquí es un término militar que significa montar guardia o proteger. Es como tener una fortaleza divina alrededor de nuestras emociones y pensamientos, protegiéndonos de la ansiedad y el temor. Un ejemplo contemporáneo sería cuando enfrentas una situación aparentemente imposible, tal vez un diagnóstico médico preocupante, una crisis financiera, o una decisión que cambiará tu vida. Y en medio de esa circunstancia, experimentas una calma inexplicable. Esa paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. Esto nos enseña que la paz de Dios no depende de nuestras circunstancias externas. De hecho, es precisamente en medio de las circunstancias más desafiantes donde esta paz se manifiesta con mayor claridad, confirmando que estamos en el centro de la voluntad de Dios. ¿Has experimentado esta paz sobrenatural en alguna situación difícil? ¿Hay decisiones en tu vida donde, a pesar de la incertidumbre, sientes una paz inexplicable? Esa paz podría ser la señal de Dios confirmando su dirección en tu vida. Esta paz divina es como un faro en medio de la tormenta. No nos dice exactamente qué hacer, pero nos da la seguridad de que Dios está con nosotros y nos está guiando. Es una paz que no depende de que todo esté perfecto, sino de la perfecta presencia de Dios en medio de nuestras imperfectas circunstancias. Que esta señal nos ayude a reconocer cuando Dios está obrando en nuestras vidas, recordando que su paz es una confirmación poderosa de su presencia y dirección. En un mundo lleno de incertidumbre y caos, la paz de Dios se convierte en nuestra brújula espiritual. Señal número 3. Puertas que se abren o cierran. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis 3:8. Este poderoso versículo del libro de Apocalipsis nos revela una verdad fundamental sobre cómo Dios guía nuestros pasos a través de puertas que Él abre y cierra en nuestras vidas. Cuando Dios abre una puerta, ninguna fuerza humana puede cerrarla, y cuando Él la cierra, es por nuestra protección y dirección. Primero, entendamos qué significa esta metáfora de las puertas en nuestra vida espiritual. Las puertas representan oportunidades, caminos y decisiones que enfrentamos. Algunas se abren de manera sobrenatural, otras se cierran inexplicablemente. No son simples coincidencias o mala suerte, sino la mano de Dios dirigiendo nuestros pasos hacia su propósito perfecto. Pensemos en la historia de Pablo y Silas en Hechos 16. Intentaron entrar en Asia para predicar, pero el Espíritu Santo les cerró esa puerta. Luego intentaron ir a Bitinia, y nuevamente se les impidió. Finalmente, a través de una visión, Dios les abrió la puerta hacia Macedonia. Lo que parecían obstáculos eran en realidad la dirección divina guiándolos hacia donde Dios los necesitaba. La segunda parte de esta señal nos enseña sobre el discernimiento. No toda puerta cerrada es una prueba que debemos forzar, ni toda puerta abierta es una dirección que debemos tomar. La clave está en reconocer la paz de Dios y la alineación con su palabra en cada situación. Un ejemplo que podemos ver hoy en día sería cuando buscas un trabajo o un cambio en tu vida. A veces,
Oportunidades que parecían perfectas se cierran inexplicablemente, mientras que otras se abren de manera milagrosa. Años después, muchos testifican cómo esas puertas cerradas los protegieron de caminos equivocados y los dirigieron hacia las bendiciones que Dios tenía preparadas. Esto nos enseña que Dios es soberano sobre nuestras circunstancias. Cuando Él abre una puerta, lo hace con un propósito, y cuando la cierra, también tiene un propósito. Nuestra responsabilidad es mantener nuestros ojos espirituales abiertos para discernir su dirección en cada situación. ¿Qué puertas se han abierto o cerrado recientemente en tu vida? ¿Has considerado que podrían ser señales de la dirección de Dios? A veces, lo que percibimos como un obstáculo puede ser la mano de Dios protegiéndonos o redirigiéndonos hacia algo mejor. Las puertas que se abren y cierran son como señales en nuestro camino espiritual. No siempre entenderemos el porqué en el momento, pero con el tiempo, la sabiduría de Dios se hace evidente. Lo importante es mantener nuestro corazón sensible a su dirección y confiar en su tiempo perfecto. Que esta señal nos ayude a estar atentos a cómo Dios está dirigiendo nuestros pasos, recordando que Él tiene el control de cada puerta en nuestras vidas. En su perfecta sabiduría, Él sabe exactamente qué puertas deben abrirse y cuáles deben permanecer cerradas para nuestro bien. Señal número 4. Sueños y visiones significativas. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2:17. Este versículo nos revela una verdad extraordinaria. Dios continúa hablando a su pueblo a través de sueños y visiones. No es un fenómeno del pasado, sino una promesa vigente para nuestros días. Primero, debemos entender la naturaleza de los sueños y visiones divinos. No todo sueño viene de Dios, pero cuando Él habla a través de ellos, hay una claridad y un impacto espiritual distintivo. Los sueños divinos suelen dejar una impresión duradera en nuestro espíritu y frecuentemente contienen mensajes que se alinean perfectamente con la palabra de Dios. Pensemos en la historia de José en el Antiguo Testamento. Sus sueños no eran simples fantasías nocturnas, sino revelaciones divinas que predijeron su futuro rol en el plan de Dios. Incluso en la cárcel, Dios lo usó para interpretar los sueños del copero y del panadero, y posteriormente los del faraón, llevándolo a una posición de autoridad que salvaría a muchas vidas. La segunda parte de esta señal nos habla del discernimiento espiritual necesario. Los sueños y visiones de Dios tienen características específicas, traen paz interior, glorifican a Cristo, nunca contradicen las Escrituras, y frecuentemente vienen acompañados de otras confirmaciones divinas. Un ejemplo contemporáneo sería cuando alguien recibe un sueño recurrente sobre una situación específica, y posteriormente encuentra confirmaciones en la palabra y a través del consejo de líderes espirituales maduros. Estos sueños pueden ser advertencias divinas, dirección para decisiones importantes, o confirmaciones del camino a seguir. Esto nos enseña que Dios es un comunicador creativo que utiliza diversos medios para llegar a nosotros. Los sueños y visiones son solo una de las formas en que Él puede elegir hablarnos, especialmente cuando necesitamos una dirección clara o una advertencia específica. Hoy, te invito a reflexionar. ¿Has tenido sueños o visiones que parecían tener un significado espiritual especial? ¿Cómo se alinearon estos con la palabra de Dios y con otras confirmaciones en tu vida? Es importante llevar estos sueños en oración y buscar confirmación a través de la palabra y el consejo sabio. Los sueños y visiones divinos son como cartas personalizadas del cielo. No reemplazan a la palabra de Dios, pero pueden ser complementos poderosos que nos ayudan a entender su dirección específica para nuestras vidas. La clave está en mantener un espíritu discernidor y siempre probar todo con la palabra de Dios. Que esta señal nos ayude a estar atentos a todas las formas en que Dios puede comunicarse con nosotros, recordando que Él es un Dios que habla y que desea guiarnos en cada paso de nuestro caminar con Él.
Señal número 5. Confirmación a través de otros. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Proverbios 27:17. Este proverbio nos revela una verdad fundamental sobre cómo Dios frecuentemente utiliza a otras personas como instrumentos de confirmación en nuestras vidas. No estamos destinados a caminar solos en nuestra jornada espiritual. Dios ha establecido un sistema de apoyo y confirmación a través de la comunidad de fe. Primero, entendamos el principio de la confirmación divina a través de otros. Cuando Dios está guiándonos en una dirección específica, frecuentemente usa a personas que ni siquiera conocen nuestra situación para confirmar su mensaje. No son coincidencias casuales, sino confirmaciones divinas cuidadosamente orquestadas por el Espíritu Santo. Pensemos en la historia de Samuel y Saúl. Antes de que Saúl llegara buscando sus asnas perdidas, Dios ya había hablado a Samuel sobre su llegada. Más aún, le dio señales específicas que confirmarían que Saúl era el elegido para ser rey. Cada encuentro y cada palabra fueron confirmaciones divinas del plan de Dios. La segunda parte de esta señal nos enseña sobre el discernimiento de estos mensajes. No todo consejo es una confirmación divina. Las verdaderas confirmaciones de Dios a través de otros tienen características específicas, se alinean con la palabra, vienen frecuentemente de fuentes inesperadas, y traen paz a nuestro espíritu en lugar de confusión. Un ejemplo contemporáneo sería cuando estás orando por una decisión importante, y de repente, diferentes personas, sin conocer tu situación, te dan el mismo consejo o comparten experiencias relacionadas que iluminan tu camino. Es como si Dios estuviera usando múltiples voces para confirmar una misma dirección. Esto nos enseña que Dios utiliza la comunidad de fe como un sistema de apoyo y confirmación. No debemos buscar confirmación solo de aquellos que sabemos dirán lo que queremos oír, sino estar abiertos a cómo Dios puede usar a cualquier persona como su mensajero. Hoy, te invito a reflexionar. ¿Has experimentado momentos donde diferentes personas te han dado el mismo mensaje o consejo? ¿Has notado patrones en las palabras de ánimo o advertencia que recibes de otros? Estas podrían ser confirmaciones divinas diseñadas específicamente para tu situación. Las confirmaciones a través de otros son como piezas de un rompecabezas divino. Cada persona que Dios usa aporta una parte del mensaje, y cuando juntamos todas las piezas, podemos ver con claridad la dirección que Dios está señalando. Que esta señal nos ayude a estar atentos a cómo Dios puede usar a otros para confirmar su dirección en nuestras vidas. Recordando siempre que debemos probar cada consejo con la palabra y buscar la paz de Dios en nuestro corazón. Señal número 6. Circunstancias providenciales. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Este versículo nos revela una verdad extraordinaria sobre cómo Dios orquesta las circunstancias en nuestras vidas. No existen las coincidencias para los hijos de Dios, lo que llamamos casualidad es en realidad la providencia divina en acción. Primero, entendamos qué son las circunstancias providenciales. Son esos momentos donde los eventos se alinean de una manera tan perfecta que desafían toda explicación natural. Es como si Dios moviera las piezas de un tablero de ajedrez celestial, coordinando personas, tiempos y situaciones para cumplir su propósito en nuestras vidas. Pensemos en la historia de Esther. Cada circunstancia en su vida, desde ser elegida reina hasta el insomnio del rey la noche crucial, fue divinamente orquestada. Mardoqueo lo expresó perfectamente cuando dijo, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Cada detalle, aparentemente casual, era parte del plan perfecto de Dios para salvar a su pueblo. La segunda parte de esta señal nos enseña sobre el tiempo divino. Las circunstancias providenciales no solo implican que sucede, sino cuando sucede. A veces, un retraso que parece inconveniente es en realidad la protección de Dios, o un encuentro aparentemente fortuito es su intervención divina.
Un ejemplo contemporáneo sería cuando pierdes un vuelo que te parecía crucial, solo para descubrir más tarde que ese retraso te protegió de un problema mayor o te llevó a un encuentro significativo que cambió el curso de tu vida. O cuando una serie de eventos aparentemente no relacionados se entrelazan perfectamente para crear una oportunidad única. Esto nos enseña que Dios está constantemente trabajando entre bastidores, coordinando circunstancias para nuestro bien y su gloria. Incluso en situaciones que parecen adversas, Él está tejiendo una tapicería más grande y más hermosa de lo que podemos ver en el momento. ¿Puedes identificar momentos en tu vida donde las circunstancias se alinearon de manera inexplicable? ¿Has experimentado coincidencias que, al mirar atrás, claramente muestran la mano de Dios? A veces, lo que parece un desvío en nuestro camino es en realidad la ruta divina hacia nuestro destino. Las circunstancias providenciales son como señales luminosas en nuestro camino espiritual. No siempre entenderemos el propósito en el momento, pero con el tiempo y la perspectiva adecuada, podemos ver cómo cada pieza encaja perfectamente en el plan maestro de Dios. Que esta señal nos ayude a estar más atentos a la obra providencial de Dios en nuestras vidas, recordando que Él está en control de cada detalle y que nada en la vida de sus hijos sucede por casualidad. Señal número 7. Consejo de personas sabias. Escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Proverbios 19:20. Este versículo nos revela una verdad profunda sobre cómo Dios frecuentemente utiliza a personas maduras en la fe para guiarnos y aconsejarnos. No es casualidad que Dios haya establecido mentores y consejeros espirituales en nuestro camino, son instrumentos divinos para comunicar su voluntad. Primero, entendamos qué significa recibir consejo de personas sabias. Dios ha puesto estratégicamente en nuestras vidas a personas con experiencia, discernimiento y madurez espiritual. Estos mentores pueden ser pastores, líderes espirituales, cristianos maduros o incluso amigos que caminan fielmente con el Señor. Su sabiduría no es meramente humana, sino que está fundamentada en años de caminar con Dios y conocer su palabra. Pensemos en el ejemplo de Moisés y su suegro Jetro en Éxodo 18. Cuando Moisés estaba abrumado por sus responsabilidades, Jetro le dio un consejo sabio sobre cómo delegar y organizar mejor el liderazgo del pueblo. Este consejo no solo ayudó a Moisés, sino que fue fundamental para el bienestar de todo Israel. La segunda parte de esta señal nos habla sobre la humildad y la disposición para recibir corrección. A menudo, Dios habla a través de personas sabias no solo para afirmarnos, sino también para corregirnos y redirigir nuestro camino cuando es necesario. La verdadera sabiduría viene acompañada de la humildad para recibir consejo. Un ejemplo contemporáneo sería cuando estás enfrentando una decisión importante, como un cambio de trabajo o una relación sentimental, y varias personas maduras en la fe, de manera independiente, te dan perspectivas similares sobre la situación. Esta convergencia de consejos sabios suele ser una clara indicación de la dirección de Dios. Esto nos enseña que Dios raramente nos pide que caminemos solos. Ha establecido una comunidad de fe donde la sabiduría fluye a través de relaciones edificantes y consejos piadosos. Cuando personas sabias y temerosas de Dios coinciden en su consejo, a menudo es una señal clara de la dirección divina. Hoy, te invito a reflexionar. ¿Quiénes son las personas sabias que Dios ha puesto en tu vida? ¿Estás prestando atención a sus consejos? ¿Hay alguna corrección o dirección que has estado resistiendo? Quizás es momento de escuchar con más atención y humildad. El consejo de personas sabias es una de las formas más prácticas en que Dios nos habla, pero requiere de nuestra disposición para escuchar y la humildad para recibir corrección. No son simples opiniones humanas, sino que a menudo son el canal que Dios usa para guiarnos y moldearnos. Que esta señal nos ayude a valorar y buscar el consejo de personas sabias en nuestra vida, recordando que Dios frecuentemente usa estos mentores espirituales para revelarnos su voluntad y ayudarnos a crecer en sabiduría. Señal número 8.
Inquietud interior persistente. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Segunda de Corintios 13:5. Este versículo nos revela una verdad poderosa sobre cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestro interior. No se trata de una simple preocupación pasajera, sino de una inquietud espiritual que Dios usa como brújula divina para guiar nuestros pasos y transformar nuestras vidas. Primero, entendamos qué significa experimentar una inquietud interior persistente. Es ese sentimiento profundo que no desaparece, esa sensación constante de que algo necesita cambiar o atenderse en nuestra vida espiritual. No es ansiedad ni temor, sino una convicción santa que el Espíritu Santo planta en nuestro corazón, un llamado suave pero constante que nos impulsa hacia la voluntad de Dios. Consideremos el ejemplo de David en el Salmo 32, cuando describe cómo se sentía antes de confesar su pecado: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Esa inquietud interior era el Espíritu Santo trabajando en su conciencia, llevándolo al arrepentimiento y la restauración. La segunda parte de esta señal nos habla sobre el autoexamen espiritual. Cuando experimentamos esta inquietud persistente, es una invitación divina a examinar nuestro corazón, nuestras decisiones y nuestro caminar con Dios. Es un llamado a la introspección honesta y al cambio genuino. Un ejemplo contemporáneo sería cuando sientes una constante incomodidad sobre un hábito en tu vida, o cuando no puedes sacudirte la sensación de que Dios te está llamando a dar un paso de fe en alguna área específica. Esa inquietud que no te deja dormir tranquilo podría ser la voz del Espíritu Santo guiándote hacia un cambio necesario. Esto nos enseña que Dios no solo nos habla a través de circunstancias externas, sino que también obra poderosamente en nuestro interior. El Espíritu Santo, como nuestro consejero, usa esta inquietud santa para moldearnos y dirigirnos hacia el propósito divino para nuestras vidas. Hoy, te invito a reflexionar: ¿hay alguna inquietud persistente en tu corazón? ¿Existe algo que el Espíritu Santo te está señalando constantemente? ¿Has estado ignorando ese llamado interior al cambio o a la acción? La inquietud interior persistente es una de las formas más personales en que Dios nos habla, pero requiere de nuestra disposición para escuchar y responder. No es una sensación que debamos ignorar o suprimir, sino una herramienta divina para nuestro crecimiento y dirección. Que esta señal nos ayude a estar más atentos a los movimientos del Espíritu Santo en nuestro interior, recordando que esa inquietud persistente puede ser la voz de Dios llamándonos a un nivel más profundo de obediencia y comunión con Él. Señal número 9. La palabra de Dios cobra vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Este versículo nos revela una verdad extraordinaria sobre cómo Dios hace que su palabra se active de manera especial en nuestras vidas. No se trata simplemente de leer la Biblia como cualquier otro libro, sino de experimentar momentos donde las Escrituras saltan de la página directamente a nuestro corazón con una claridad y aplicación sorprendentes. Primero, analicemos qué significa que la palabra de Dios cobre vida. Es ese momento especial cuando un versículo que quizás has leído cientos de veces de repente adquiere un nuevo significado, como si Dios lo hubiera escrito específicamente para tu situación actual. Es cuando las Escrituras te hablan con tal precisión y relevancia que sabes que no puede ser coincidencia. Pensemos en los discípulos en el camino a Emaús en Lucas 24. Mientras Jesús les explicaba las Escrituras, sus corazones ardían dentro de ellos. No era simplemente información, era revelación divina que transformaba su entendimiento y tocaba lo más profundo de su ser. La segunda parte de esta señal nos habla sobre el poder transformador de la palabra viva. Cuando Dios hace que su palabra cobre vida, no solo nos da entendimiento,
sino que produce cambios reales en nuestras circunstancias, actitudes y decisiones. Es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Un ejemplo contemporáneo sería cuando estás enfrentando una situación difícil y durante tu tiempo devocional, un pasaje bíblico específico parece iluminarse con una claridad especial, ofreciéndote exactamente la dirección o el consuelo que necesitabas en ese momento. No buscabas esa respuesta específicamente, pero Dios te la presentó a través de su palabra. Esto nos enseña que la Biblia no es un libro estático, sino un instrumento vivo que Dios usa activamente para comunicarse con nosotros hoy. Cuando su palabra cobra vida, se convierte en una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino, guiándonos con precisión divina. Hoy, te invito a reflexionar. ¿Has experimentado momentos donde la palabra de Dios ha cobrado vida de manera especial para ti? ¿Hay algún versículo que últimamente parece seguirte y hablarte directamente a tu situación? Quizás Dios está usando su palabra para darte una dirección específica. Cuando la palabra de Dios cobra vida es una de las señales más claras de que Él nos está hablando, pero requiere que nos acerquemos a las Escrituras con un corazón expectante y receptivo. No es una simple lectura rutinaria, sino un encuentro vivo con el Dios vivo a través de su palabra viva. Que esta señal nos anime a acercarnos a la Biblia con mayor expectativa y atención, recordando que en cualquier momento y a través de cualquier pasaje, Dios puede hablarnos de manera poderosa y transformadora para nuestra vida actual. Señal número 10. Una carga especial en el corazón. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Este versículo nos revela una profunda verdad sobre cómo Dios planta deseos santos y preocupaciones específicas en nuestro corazón. No se trata de simples deseos humanos, sino de una carga divina que Dios coloca en nosotros para alinearnos con sus propósitos y movernos hacia su voluntad. Primero, entendamos qué significa tener una carga especial en el corazón. Es ese deseo profundo e inexplicable que no proviene de nuestras ambiciones personales, sino que parece ser plantado por Dios mismo. Puede ser una preocupación por cierto ministerio, un grupo de personas, o una situación específica que no te deja descansar. Es como un fuego interno que te impulsa a la acción. Pensemos en Nehemías, quien al escuchar sobre el estado de Jerusalén, sintió una carga tan profunda que lloró, ayunó y oró. Esta carga no era simplemente una emoción pasajera, era un llamado divino que lo llevó a reconstruir los muros de la ciudad. Su carga se convirtió en su misión. La segunda parte de esta señal nos habla sobre el origen divino de estos deseos santos. Cuando Dios pone una carga en nuestro corazón, Él también provee la motivación y los recursos para llevarla a cabo. No es solo el querer, sino también el hacer lo que viene de Él. Un ejemplo contemporáneo sería cuando sientes una inexplicable compasión por un grupo específico de personas, como los niños en situación de calle o los ancianos abandonados. Y ese sentimiento no solo persiste sino que crece con el tiempo, llevándote a tomar acciones concretas para ayudar. Esta carga especial a menudo se convierte en tu ministerio o llamado. Esto nos enseña que Dios no solo nos guía a través de circunstancias externas, sino que también planta deseos y pasiones específicas en nuestro corazón que están alineados con sus propósitos. Estas cargas especiales son a menudo el primer paso hacia nuestro propósito divino. Hoy, te invito a reflexionar, ¿hay alguna carga especial que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Existe alguna causa, ministerio o grupo de personas por los que sientes una preocupación particular? ¿Has estado respondiendo a esa carga o la has estado ignorando? Una carga especial en el corazón es una de las formas más íntimas en que Dios nos habla y nos dirige, pero requiere de nuestra disposición para responder y actuar. No son simples emociones pasajeras, sino llamados divinos que nos mueven hacia el propósito de Dios. Que esta señal nos ayude a estar más atentos a las cargas especiales que Dios pone en nuestro corazón, recordando que cuando Él da la carga,
también da la gracia y los recursos para cumplir con su llamado en nuestras vidas. Señal número 11. Señales en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos 19:1. Este versículo nos revela una verdad maravillosa sobre cómo Dios utiliza su creación para hablarnos. No se trata de simples fenómenos naturales, sino de un lenguaje divino expresado a través de la naturaleza, donde cada elemento de la creación tiene el potencial de transmitir un mensaje específico de Dios para nuestras vidas. Primero, entendamos qué significa recibir señales a través de la creación. Dios, como el maestro artista, ha diseñado un universo que no solo muestra su poder y majestad, sino que también comunica verdades espirituales profundas. Desde el más pequeño insecto hasta las más grandes constelaciones, la creación está constantemente predicando sobre la naturaleza y el carácter de Dios. Consideremos el ejemplo de Job, a quien Dios habló a través de la creación en los capítulos 38 a 41. A través de ejemplos de la naturaleza, desde las estrellas hasta los animales salvajes, Dios reveló su sabiduría y poder soberanos, transformando completamente la perspectiva de Job sobre sus circunstancias. La segunda parte de esta señal nos habla sobre la necesidad de tener ojos espirituales para ver. Así como los cielos cuentan la gloria de Dios, debemos aprender a leer este lenguaje divino en la creación. No se trata de misticismo, sino de discernir las lecciones espirituales que Dios ha entretejido en el mundo natural. Un ejemplo contemporáneo sería cuando observas el proceso de una mariposa emergiendo de su crisálida, y Dios usa esa imagen para hablarte sobre tu propia transformación espiritual. O cuando contemplas el océano y su inmensidad te revela una nueva dimensión del amor y la grandeza de Dios. Esto nos enseña que Dios no está limitado a hablarnos solo a través de la Biblia o la oración. La creación misma es un libro abierto de revelación divina, donde cada amanecer, cada estación y cada criatura puede convertirse en un mensajero de verdades espirituales. Hoy, te invito a reflexionar, ¿has estado prestando atención a las señales que Dios te muestra a través de su creación? ¿Hay algún elemento de la naturaleza que parece estar llevando un mensaje específico para tu vida en este momento? Las señales en la creación son una de las formas más hermosas y universales en que Dios nos habla, pero requieren que desarrollemos una sensibilidad espiritual para interpretarlas. No son coincidencias aleatorias, sino mensajes divinos codificados en el lenguaje de la naturaleza. Que esta señal nos ayude a caminar por la vida con mayor conciencia y asombro, recordando que en cada elemento de la creación, desde la más pequeña flor hasta la más grande montaña, Dios puede estar comunicando verdades profundas y personales para nuestras vidas. Señal número 12. Convicción del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Este versículo nos revela una verdad fundamental sobre cómo el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. No se trata de sentimientos de culpa o condenación, sino de una obra divina y amorosa que nos guía hacia una vida más cercana a Dios y nos alerta cuando nos estamos desviando de su camino. Primero, entendamos qué significa experimentar la convicción del Espíritu Santo. Es esa voz suave pero firme en nuestro interior que nos señala áreas que necesitan cambio o atención. A diferencia de la culpa que viene del enemigo, la convicción del Espíritu Santo siempre viene acompañada de esperanza y la seguridad de que el cambio es posible a través de Cristo. Pensemos en Pedro después de negar a Jesús. El Espíritu Santo lo convenció de su pecado, pero esta convicción no lo destruyó, sino que lo llevó al arrepentimiento y a una restauración completa. La convicción divina siempre tiene un propósito restaurador, no destructivo. La segunda parte de esta señal nos habla de las tres áreas principales donde el Espíritu Santo nos convence: pecado, justicia y juicio. Nos muestra lo que está mal en nuestras vidas, nos revela el estándar de justicia de Dios, y nos ayuda a discernir las consecuencias de nuestras decisiones.
Un ejemplo contemporáneo sería cuando estás a punto de tomar una decisión que parece correcta en lo natural, pero sientes una profunda inquietud espiritual que te advierte que no es el camino correcto. O cuando el Espíritu Santo gentilmente te muestra actitudes o comportamientos en tu vida que necesitan ser transformados. Esto nos enseña que el Espíritu Santo es nuestro ayudador y guía, que trabaja constantemente para moldearnos a la imagen de Cristo. Su convicción no busca condenarnos, sino transformarnos y protegernos. Hoy, te invito a reflexionar, ¿has estado sintiendo la convicción del Espíritu Santo en algún área de tu vida? ¿Hay alguna decisión o situación donde sientes esa advertencia divina? ¿Has estado respondiendo a esa convicción o la has estado ignorando? La convicción del Espíritu Santo es una de las señales más claras y directas de que Dios nos está hablando, pero requiere de un corazón sensible y dispuesto a escuchar y obedecer. No es una voz de condenación, sino una guía amorosa hacia una vida más plena en Cristo. Que esta señal nos ayude a mantener un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo, recordando que su convicción siempre viene con el propósito de acercarnos más a Dios y transformarnos a la imagen de su Hijo. Antes de concluir este video sobre las 12 señales de que Dios te está hablando, quisiera invitarte a que nos unamos en una oración especial. Te animo a cerrar tus ojos, abrir tu corazón y, si lo sientes, extender tus manos en señal de recepción y apertura hacia Dios. Amado Padre Celestial, nos presentamos ante ti con corazones humildes y sinceros. Nos maravilla saber que eres un Dios cercano, un Padre amoroso que anhela comunicarse con nosotros, guiarnos y acompañarnos en cada paso de nuestra vida. Te damos gracias porque, en medio de las preocupaciones y el ruido del mundo, siempre estás dispuesto a hablarnos, a mostrarnos tu voluntad y a extendernos tu paz. Señor, hoy reconocemos que a veces hemos estado tan enfocados en nuestras propias luchas y preocupaciones, que hemos pasado por alto las señales y mensajes que nos envías. Perdónanos si hemos ignorado tu voz, si hemos dudado de tu dirección o si hemos buscado soluciones en lugares equivocados. Hoy queremos volver a ti con corazones receptivos y con el deseo profundo de escuchar tu voz. Te pedimos, Señor, que aumentes en nosotros el discernimiento espiritual. Que como lo prometiste en tu palabra, podamos reconocer tu voz en medio de cualquier tormenta y que nada nos distraiga de buscar tu voluntad. Abre nuestros ojos para que veamos las señales que nos muestras a través de tu palabra, en las personas que pones en nuestro camino, en las circunstancias que tú mismo orquestas y en esa paz interior que solo proviene de ti. Padre, por cada persona que está viendo este video y anhela escuchar tu voz, te pedimos que fortalezcas su fe y le des claridad. Que aquellos que estén enfrentando decisiones difíciles puedan ver tu luz guiando su camino. Que los que están confundidos o abatidos encuentren consuelo en tu presencia. Envía tu paz a los corazones que están inquietos, y renueva la esperanza de aquellos que han perdido el rumbo. Espíritu Santo, queremos pedirte que hables a nuestro espíritu de forma constante y clara. Danos sabiduría para discernir entre lo que es de Dios y lo que no lo es, para que podamos avanzar con firmeza en los caminos que has trazado para nosotros. Concédenos la valentía para obedecer sin miedo, incluso cuando no comprendamos todos los detalles, y fortalece nuestra fe para descansar en la certeza de que tú estás con nosotros en cada paso. Que a partir de este momento, seamos más sensibles a tu voz. Que nuestros corazones estén abiertos a cada mensaje que nos envíes, y que respondamos con disposición y obediencia a tus señales. Que cada día, nuestro amor y nuestra fe en ti crezcan, y que nuestras vidas sean un reflejo de tu bondad y de tu verdad. En el nombre poderoso de Jesús, oramos con confianza, sabiendo que tú escuchas y respondes a nuestras peticiones. Te entregamos nuestras vidas y nuestras decisiones, confiando en que tú tienes planes de bien y no de mal para nosotros. Amén. Si esta oración tocó tu corazón, te invito a escribir amén en los comentarios. Comparte también, qué señal de las que vimos hoy ha sido la más significativa para ti.
Recuerda que Dios está siempre presente y desea comunicarse contigo de maneras profundas y personales. Si deseas continuar profundizando en tu relación con Dios, no olvides dar me gusta a este video, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro contenido. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te llene de su paz y su amor. Y recuerda, la fe mueve montañas, y la palabra de Dios es la luz que ilumina nuestro camino.